María del Carmen, primero que nada, gracias por atender a Barricada TV como siempre. Queremos ir primero que nada a este dato, ¿no? 600 casos de gatillo fácil, 600 personas asesinadas por uniformados desde que asumió Javier Milei. ¿Cómo se puede leer este dato? ¿En qué contexto estamos hoy en términos represivos? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Primero, permitime aclarar que esa cifra que surge del informe que publicamos en el mes de marzo, después del primer año y 2 meses de gobierno de Milei, o sea que a esta altura la cifra probablemente sea ya superior, no son solamente fusilamientos de gatillo fácil, sino que incluyen todas las modalidades de represión a través de las cuales el Estado mata, muertes bajo custodia, femicidios de uniforme y por supuesto también los fusilamientos de gatillo fácil o las muertes en la represión a la protesta. Digo, para que después no nos vengan a cuestionar las cifras, ¿sí? Está bien hecha la aclaración entonces. Indudablemente, vos lo decías en realidad al presentar el tema, el verdadero cambio de régimen al que nos está sometiendo la actual gestión de gobierno con una transformación profunda de todo el aparato estatal, de toda la estructura del aparato público y en particular del aparato represivo, es lo que explica por qué tenemos este incremento de casos que no solamente se reflejan en el número de muertes, por supuesto, una de las consecuencias más graves y concretas, pero también en otros hechos como, por ejemplo, las más de 2.500 personas heridas en la represión a movilizaciones y manifestaciones. Vos mencionabas el caso del fotógrafo Pablo Grillo, que lamentablemente ha tenido que volver a ser internado. Su papá contaba hoy que neurológicamente está en un estado de meseta, pero que no está teniendo la evolución favorable que se esperaba en función de lo que fue el inicio de su rehabilitación, porque sigue teniendo escasez de líquido cefalorraquídeo, etcétera. En su caso ni siquiera fue una bala, fue un cartucho de gas lacrimógeno. O sea, la supuesta arma no letal, y le voló medio cráneo, y hoy Pablo tiene reconstituido ese cráneo con una prótesis de metal. Entonces, no nos olvidemos, tenemos 2 muertes en Salta y Jujuy de personas fusiladas por gendarmería en el marco de los supuestos operativos anticontrabando, antinarcotráfico, propagandizados a troche y moche por la ministra Patricia Bullrich, el operativo Güemes. También está el operativo, está un poco sutilmente denominado Roca, General Roca, también allí en el norte, que eran pibes que estaban llevando alguna mercadería pequeña que habían comprado para revender, o una bolsa de hojas de coca, absolutamente legal, por supuesto, para el coqueo en la zona. Entonces, en todo ese escenario, lo que vemos es, por un lado, la práctica, pero por el otro lado, las reformas profundas, estructurales, normativas, no solo a través de leyes como la ley Bases o como la ley antimafias o la introducción de reformas en el Código Penal como la incorporación de la reiterancia o la modificación de la reincidencia o la baja de edad de punibilidad de niños, niñas y adolescentes, que también tiene ya media sanción, todavía falta que la trate el Senado, sino también a través de decretos y resoluciones que, como el Congreso además les dio la facultad de legislar desde el Poder Ejecutivo directamente con las famosas facultades legislativas delegadas, por ejemplo, han reformado las leyes orgánicas de todas las fuerzas de seguridad federales. Te quiero consultar bueno, vos hablabas de un cambio de régimen, nombrabas el intento de bajar la edad de punibilidad, también ciertas reformas. Te quiero preguntar por esto último que mencionabas, ¿no? Las reformas en las distintas fuerzas de seguridad, y bueno, si nos podés detallar de qué se trata o cómo podría impactar, mejor dicho, este cambio de régimen que vos describís. Mira, en primer lugar, algo que pasó absolutamente inadvertido cuando también por decreto se sancionó la ley de ministerios. El Ministerio de Seguridad de la Nación ya no se llama Ministerio de Seguridad de la Nación, ahora se llama Ministerio de Seguridad Nacional.
Y de la misma manera, estos decretos dictados entre junio y julio de este año, modificando las leyes orgánicas de la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal, ya no hablan de fuerzas de seguridad con el objetivo central, fundamental, exclusivo y excluyente de la protección, de la seguridad, del cuidado de las personas y sus bienes, o de los bienes del Estado, en el caso de que así se trate, sino que reemplazan esa idea por esa misma locución, seguridad nacional. Y seguridad nacional no es lo mismo que seguridad de las personas. Más bien es todo lo contrario. O sea, seguridad nacional nos remite directamente a aquella doctrina aplicada al mismo tiempo que el Plan Cóndor, la Escuela de las Américas, etcétera, y tiene que ver justamente con la persecución del diseñado, del establecido como enemigo interno, interior, y no tiene ningún tipo de relación ni vínculo con cuidar a la gente, todo lo contrario. A partir de allí es que se entienden todo el resto de las modificaciones que tienen que ver con ampliar facultades para hacer absolutamente cualquier cosa, pero con la particularidad, además, incluso en casos de que se trata a veces de facultades que las fuerzas ya tenían desde tiempos inmemoriales, como por ejemplo la de interceptar y detener personas arbitrariamente en la vía pública, no solo la indicación de usarlo a ultranza, de manera en que nos habíamos desacostumbrado un poquito a verlo, sino sin ningún tipo de contralor jurisdiccional y de intervenir en lo que en los 5 estatutos se denomina el control del orden interno, es decir, el manejo del espacio público, movilizaciones, marchas, protestas, personas circulando por la vía pública, sin ningún tipo de requerimiento más que el del propio ministerio. Entonces ahí se terminan discusiones que nos habilitaban en algunas circunstancias a poder cuestionar la intervención de las fuerzas de seguridad en el marco de la represión a la protesta, porque decíamos, esto no lo pueden hacer sin orden de un juez o de un fiscal. Bueno, ahora basta con la indicación del Ministerio de Seguridad, el requerimiento del Ministerio de Seguridad, porque precisamente estas normas de lo que hablan es de la absoluta autonomía del Ministerio para ordenar realizar determinado tipo de operativos u operaciones a las distintas fuerzas. No nos olvidemos que además el último de los decretos la semana pasada, en realidad una resolución conjunta del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Seguridad, implementa la intervención común en operativos de acuerdo a lo que fuese requerido por ambos ministerios, así dice la letra de la norma, de Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad de conjunto. Es decir, totalmente por fuera de la única hipótesis posible de intervención de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional cuando no hay una situación de conmoción exterior, de guerra, que sería el prestar apoyo logístico en determinadas situaciones de catástrofe, como por ejemplo la inundación en Bahía Blanca, para repartir agua potable, para llevar colchones o lo que fuere, que por cierto tampoco lo hicieron porque para los inundados de Bahía Blanca, según mi ley, plata no hay y se tienen que hacer cargo por la propia, y de hecho por eso vetó las partidas presupuestarias destinadas a la emergencia, y en cambio sí pueden participar conjuntamente con el resto de las fuerzas federales de seguridad en los operativos que los dos ministerios se pongan de acuerdo que hay que hacer en determinado territorio. Entonces, bueno, decime sí, María del Carmen, para finalizar, no te quiero dejar de preguntar por lo que se suele llamar discursos de odio de este gobierno, en particular del presidente, pero no solo de él,
cómo se articulan, ¿no? Estos discursos de odio que muchas veces se analizan como si fuese algo aislado o algo como simplemente simbólico, pero claramente vemos que es acompañado de una escalada represiva y, como vos decías, cambios profundos en materia penal, en materia de persecución policial. Bueno, simplemente eso, preguntarte por la relación que tienen estas modificaciones con el discurso de odio del gobierno. Sí, yo prefiero de otra manera, Sí. porque el odio está muy subvalorado como elemento positivo. Yo odio la represión, odio a los represores, y me parece que justamente eso es lo que tenemos que entender, porque una vez que los colocás en el lugar que tienen que estar de tu enemigo, no tu contrincante, sino con quien no podés tener nada en común, hay un montón de cosas en la vida que se aclaran, ¿no? Uno de nuestros familiares, Nicanor Bonado, abogado, el papá de Marcelo, asesinado en 2004 por un policía bonaerense, siempre dice esto de no le tengamos miedo al asumir que sentimos odio por quienes nos matan a nuestros pibes. Claro. Y nada de poner la otra mejilla, nada de andar abrazándonos y regalándoles flores en las movilizaciones. Lo que hace el gobierno es otra cosa. Lo que hace el gobierno es desarrollar una guerra franca, directa, un ataque permanente contra el pueblo trabajador, contra el laburante, contra los jubilados y jubiladas, niños y niñas, contra las mujeres, las diversidades, las personas con discapacidad, absolutamente las personas que están haciendo un tratamiento oncológico y mueren porque no pueden recibir. Mira, hoy estuve todo el día persiguiendo justamente a una prestadora para conseguir la entrega de medicamentos oncológicos. Ahí te puedo hablar un poquito del odio que he sentido, ¿no? Claro. Una persona de 43 años que no está recibiendo la medicación, que mañana tiene que iniciar el nuevo ciclo y se interrumpe la quimioterapia, se complica mucho el panorama de su posible recuperación. Entonces, eso no es odio, eso es lisa y llanamente la destrucción, el ataque directo a todo lo que consideramos valioso y positivo. E indudablemente que cuando desde el propio gobierno te descargan toda esa serie de ataques y nos denominan con menciones a animales para deshumanizarnos y demás, es exactamente lo mismo que hace el torturador en la mesa de la picana, decirte rata inmunda. Ellos prefieren lo de mandriles, ¿no es cierto? Únicamente deshumanizando pueden llevar adelante esta política absolutamente violenta que naturalmente permea y desgraciadamente es imitada en muchos casos. Yo te digo, tengo 67 años, alguna cosa he visto y escuchado en televisión o en radio en mi vida. Nunca me ha pasado de escuchar tantos comunicadores en televisión abierta, en radios AM o FM, puteando, diciendo barbaridades en cualquier horario del día, pero barbaridades además con connotaciones sexuales violentísimas, que chupame esto, que chupame aquello, de una manera que hace no mucho tiempo atrás hubiese significado inmediatamente la suspensión de esa emisión. Totalmente. Nivel de deterioro de lo más elemental de la vida cotidiana y del trato entre seres humanos nos está llevando esta versión libertariana que de libertad no tiene nada, ¿sí? Y que yo creo que apunta a eso justamente, a la deshumanización. Y eso es lo que no tenemos que permitir, porque ante todo tenemos que resaltar los valores humanos.